Muy buenas, ¿qué tal? Damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta tertulia número 53 que grabamos hoy viernes, día 30 de mayo, con un calor espantoso mm, y, bueno, con una semana en la que hemos tenido algo de tregua, ¿no? No sé si se deberá a el cambio de temperatura o a que agotaron eh, seguramente las reservas la semana pasada todos los grandes, pero parece que no hemos tenido el throughput este de actividad al que estábamos tendiendo durante los últimos tiempos. El otro día lo hablaba con Javi, que parecía que la cadencia esta de noticias pasaba de ser novedad semanal a novedad diaria. Bueno, podemos decir que esta semana no hemos tenido novedad diaria y eso no quita que no tengamos noticias de las que hablar, ¿vale? Pero quizá hoy son de las que nos gustan más a nosotros, que son temas de los que nos dan pie a conversaciones, no tanto aquí reportar la ultimísima novedad. Y bueno, pues volvemos un poco a ese formato más clásico porque la actualidad nos lo permite. Hoy tengo a uno de mis copilot solo, Frankie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Últimamente parece que solo podemos estar dos a la vez por diferentes circunstancias y va a seguir así durante un poquito de tiempo, ya iremos viendo, pero bueno, seguro Pero bueno, que tenemos rollo como siempre y tenemos que andar cortándonos, forzándonos para terminar el programa. Estoy de acuerdo contigo en el tema este de que al final la actualidad no te deja centrarte en otra serie de noticias que también son relevantes, quizá más de opinión, y que quizá esta semana sí podemos tocar con un poco más de tranquilidad. Yo lo único que he visto más de actualidad esta semana es que, bueno, pues que desde China aprovechan estas pausas pues para hacer sus cositas, ¿no? Para recolocarse otra vez y bueno, van sin ruido, pero siguen ahí metidos en el meollo y es una manera de no competir tampoco por esos slots de noticias. Yo creo que esa parte la hacen bien. sí, a ver, saben lo que se hacen y de vez en cuando pues han pegado un buen puñetazo sobre la mesa con esta estrategia, ¿no? Hemos tenido novedades de DeepSeek, efectivamente, esta semana. Ujú. Se esperaba que pasara un poco de chaparrón, porque si no, no hubiese sido imposible escucharlo. Pero bueno, ahí están los chinos, como siempre, cada vez con una posición más fuerte en todos los sentidos. Eh, bueno, y sobre lo que decías de que estemos solo nosotros, pues bueno, siempre que sea por una cosa bonita y algo bueno, Eso pues es. estará bien, ¿no? No hay nada grave, sino todo lo contrario. Así que nada, cuando se pueda volvemos al formato habitual o nos traemos a Javi a subir el nivel. Em, pero bueno, hoy estamos nosotros mano a mano Ujú. y aquí tenemos las noticias barra temitas para cuñadear. No perderemos la ocasión. Vamos con ello. Venga, ¿qué me traes, Frankie? Pues traigo bastantes cosas, pero primero un poquito de salseo del que nos gusta por aquí, con un tema que ya ha venido un montón de veces, pero es que en el fondo yo creo que no va a dejar de estar nunca de actualidad, que siempre puedes llegar a tener una opinión que tú crees que es clara, pero tal y como evolucionan las cosas, por lo menos te da que pensar y volver a analizarla. En este caso concreto, Darío Amodei, ya sabéis todos que es el CEO de Anthropic, pues decía que se viene, por decirlo así, un baño de sangre para los trabajos estos de white collar, ¿no? Bueno, de un poco más sesudos, por decirlo así. Nunca sé muy bien cómo se dice en español, ¿no? Y viene a decir que más o menos el Oficina. cálculo. ¿Perdona? De oficina sería, a De lo mejor. oficina. Sí, sí, trabajos de oficina, Trabajos de administrativos, oficina. de Mm, pensar, ¿no? mm. Y ya está. Menos físicos y más mentales. Pues él viene a decir que la inteligencia artificial podría eliminar el 50% de los empleos de este tipo en muy poquito tiempo, ¿no? Él habla de 1 a 5 años. Esto es lo que se dice siempre, o lo dice mucha gente, pero va un poco más allá o hay un análisis un poco más allá si empezamos a verlo con detalle. Y lo que venían a decir es que esto puede llevar la tasa de desempleo en Estados Unidos
a algo en torno al 10-20%, que a lo mejor en España no nos parece demasiado, por desgracia, pero allí tienen un 4,2% y normalmente no suelen pasar de eso. Ellos yo creo muy poquitas veces habrán estado cercanos siquiera al 10. Y el tema, lo que viene a decir también Darío, y es algo que me parece relevante, es que él piensa que la mayoría de las personas que están en esta situación no sabe que esto puede ocurrir, ¿vale? Que no están enterados, no son conscientes de que podemos llegar a ese punto. Eh, Viene a decir también que los CEOs están trabajando, habla de los CEOs en general, como si fuera un ente, no sé, colectivo. Juntan Esto hay entre que ellos. Sí, Vamos a hablar efectivamente. Esto hay que tener en cuenta que depende de muchas cosas, del sector, del tamaño de la empresa, del país, de un montón de temas, ¿no? Pero vamos a suponer que ese los CEOs es algo que tenga sentido y dice que están trabajando activamente para ver cuándo van a poder sustituir a trabajadores con inteligencia artificial a gran escala. Lo de siempre, el miedo de todos. Y lo que viene a decir es que los agentes de inteligencia artificial pues van a empezar a hacer trabajos de ingeniería de nivel medio, es decir, ser capaces de sustituir una buena parte de empleos antes de que acabe este año. Y esto concuerda además también con lo que se viene diciendo y quizás lo que más analizamos aquí acerca de los desarrolladores, ¿no? De que también se van a sustituir, según algunos, de aquí a final de año. Pero lo que me parece quizá más novedoso, entre comillas, o algo que a lo mejor no le damos todas las vueltas que le podríamos dar, es que dice que antes de que la inteligencia artificial te quite el trabajo, lo primero que va a hacer, y de hecho que está haciendo, es degradarlo. Es decir, no solamente habla de reemplazar a las personas, sino de una especie de deterioro progresivo de la calidad del trabajo que tenemos que hacer, de la autonomía, de la satisfacción, o sea, de que lo que hagamos sea cada vez más mierder, hablando en plata y en perfecto castellano. Es decir, es un proceso por el cual primero vas a dejar de hacer las cosas que te gustan para empezar a hacer cosas que no te gustan, cada vez más repetitivas, más autónomas y que te llegue a sustituir. Y esto va en contra de lo que de alguna forma nosotros predicamos, que es con la inteligencia artificial precisamente lo que se te va a quitar es la parte mierda del trabajo para que tú te puedas centrar en aportar valor, ¿no? Pero bueno, es el CEO de Anthropic, desde luego tiene, tiene algo que decir al respecto. Entonces, esto que dice él, lo dice también otra gente y lo hemos traído aquí al programa muchas veces, pero sigue habiendo gente que está en desacuerdo, gente importante. Vamos a empezar por Sam Altman, que tiene una visión bastante más optimista y que él viene a decir que todos estos cambios tecnológicos siempre lo que hacen es traer más empleo neto, si queréis, ¿no? De una forma, a medio o largo plazo, eso implica también que van a venir nuevos empleos, y él habla también muchas veces de que, o reconoce que la transición va a ser dura. Mark Cuban, por ejemplo, que quizá estaba perdido en los últimos años, pero empieza también a soltar algunas perlitas, también es de los que está a favor de que esto va a traer más trabajos, que se van a crear nuevos tipos de empresas, nuevos roles, va a facilitar el empleo. Y luego, pues, tanto en Meta como Google hay mucha gente que tiene también esta visión. Bueno, pues hay gente que le da la razón y otra que no. A Modei lo que propone de alguna forma es, o sea, no se queda en ese alarmismo que estábamos comentando, sino que propone un plan. Un plan que pasa por aumentar la conciencia de la gente, es decir, hacerles ver claramente esa crudeza que estábamos diciendo. Si no todo el mundo es consciente, tenemos que empezar a hacerles conscientes de que o se reciclan, o se forman, o buscan alternativas, o se van a quedar sin trabajo. Siguiente paso tiene que ser, por tanto, formarles. Luego habla de educar a los legisladores, porque dice que los que toman las decisiones de las leyes, en general a nivel alto, yo diría que también en muchas empresas, están muy desinformados sobre inteligencia artificial y esto nos lleva a abrir un debate político todavía más profundo en la sociedad y llega a hablar incluso de poner, o sea, él ya da la solución, o sea, te está llevando por un camino y te da la solución en ese debate político que es poner una tasa de lo que él llama el impuesto al token, una tasa del 3% de los ingresos de las empresas de IA por el uso de modelos de inteligencia artificial que tiene que ir dedicada o destinada a financiar políticas de redistribución. ¿Vale? Ujú. Una tasa Tobin, como había en su momento, pero para la inteligencia artificial. Antes de seguir, porque o sea, hay como más implicaciones, ¿no? Pero antes de seguir aquí abriendo melones, no sé cómo lo ves tú. Bueno,
O sea, estoy en parte de acuerdo y en otra parte no. Estoy de acuerdo en el fondo de la cuestión, porque esto es algo que em, cuando nos lo planteamos, o al menos a mí me pasa, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Mirándonos el ombligo y viendo solo el universo que nosotros conocemos, donde nos alcanza la vista, a la gente que nos dedicamos a esto, nos parece impensable, ¿no? Que eh, la gente no se esté poniendo las pilas. Ujú. Pero bueno, yo me dedico o sea, una parte de mi desempeño es dedicado al recruiting y yo entrevisto a personas técnicas, en concreto desarrolladores de software que aplican a empresas, bueno, en este caso a trabajar a una empresa especializada en inteligencia artificial, que en algunos casos no hacen uso de la IA para mejorar su trabajo, y este es el caso mejor de los malos, y en algunos otros, pues incluso la rechazan, ¿no? De plano, porque Sí. piensan que esto les hace peores o que no van a hacer bien su trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, viendo un poco este panorama y que existe una cierta polarización entre los believers de la IA, ¿no? Y los que están un poco escépticos, y seguramente ambos tengan sus razones, y yo tampoco voy aquí a sentar cátedra, pero en lo que estoy de acuerdo con Darío Modei es en la cuestión de que hace falta que la gente se ponga las pilas, y si no lo consiguen o si no se está consiguiendo de forma orgánica, eso tendrá sus razones y hay que poner medios para que eso ocurra. Porque es verdad que a la velocidad que va el cambio, ¿no? El impacto puede ser muy grande si ocurre un breakthrough eh, del nivel del que pasó con la llegada de ChatGPT, ¿no? Y de repente, pues hay determinado tipo de tareas, desempeños, etcétera, que se resuelven de un día para otro y por los que se está pagando a gente, mm, eh, de una manera muy directa para que hagan este tipo de trabajo. Entonces, es verdad que luego los sistemas necesitan un tiempo de acompasamiento o sea, son más o menos elásticos, pero eso tiene un límite, ¿no? Y no, tú no puedes meter un cambio de estas características de un día para otro y esperar que, pues mira, ya no hay gente y todo sigue igual, funciona perfectamente. Eso no funciona así, pero es verdad que la velocidad aumenta, ¿no? Y eso es lo que puede llevar a una situación como la que predice Darío Amodei, y en eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en esa visión tan estática de que si hoy en día las personas hacen un tipo de trabajo y mañana ese trabajo es capaz de hacerlo una inteligencia artificial, no vaya a haber trabajo nuevo para esas personas. Porque, o sea, solo hay que echar la vista atrás y pensar en lo que ha ocurrido en la historia, o ni siquiera lo que ocurre hoy en día comparando países del primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Donde, oye, pues en el primer mundo, yo qué sé, te vas al sector primario y hay una máquina que hace el trabajo que en el año 1900 hacían 100 personas, recogiendo mm, maíz, yo qué sé, no, me lo estoy inventando, porque no tengo ni idea, pero em, y en cambio te vas a un país tercermundista y allí eh, hay 100 personas recogiendo esto a mano, digo, en los cultivos, digamos, rurales y tal, no en los que controlan las grandes empresas del primer mundo. Eh, si tú lo miras desde este punto de vista, dices, oye, en el tercer mundo no debe haber paro porque estamos dando trabajo a un montón de gente, ¿no? ¿Dónde está el paro bajo y dónde le va mejor a la gente? Pues precisamente donde la tecnología nos han puesto en el siguiente nivel. Y ojalá esto estuviera al alcance de todos, ¿no? No es así porque el mundo no es muy justo, pero
lo que sí me lleva a pensar es que bueno, no es ni siquiera una paradoja. Allá donde hay más trabajo disponible para personas, más trabajo digo en volumen, Ujú. disponible para personas, eh, y no hay tecnología que pueda suplantarles o hacer su trabajo por ellos, hay más pobreza, eso es seguro. Entonces, el avance tecnológico va acompañado en una correlación perfecta con la riqueza. Por lo tanto, no veo que, sí que quizá de manera coyuntural pueda haber, por esto de la velocidad de absorción del sistema, en determinados sectores, una pequeña hostia, hablando rápido y mal, pero a medio plazo solo te puede llevar a una situación mejor. ¿Por qué? Porque es que es lo que pasa siempre. Entonces, bueno, entiendo que el alarmismo se utiliza para intentar concienciar a quien es capaz de tomar las decisiones de que tenemos que ponernos en marcha para hacer las cosas mejor. Y que esto no, o sea, que es un cambio y que los cambios hay que intentar gobernarlos y anticiparse en lo que puedas y no puedes abandonarte a ver qué pasa, ¿no? Con la IA mañana. Pero este tipo de mensajes no creo que sean muy reales. Creo que será lo contrario. Y esto de que los CEOs están pensando en cargarse a todo el mundo es que él es un CEO, por cierto. Em, Mm. esto es un viejo mantra, ¿no? O sea, se usa siempre para meter miedo. Em, no creo que sea así. Totalmente. Yo también comparto contigo este tema de que el alarmismo puede estar bien porque hay que remover un poco el árbol. Sí es verdad que la gente tiene que ser consciente. El tema es que yo no sé cuánta gente sabe quién es Darío Amodei. No sé cuánta gente sabe lo que es Claude. De hecho, pues, el ChatGPT lo conoce todo el mundo, pero Claude, Anthropic y tal, yo creo que el porcentaje debe ser bastante más bajo. Y que llegue este mensaje de Darío Amodei, seguramente nosotros que estamos metidos, nosotros, la audiencia, gente cercana, que estamos metidos en esto, seguramente pues tenemos más cercanía, nos puede llegar, pero para la mayoría de la gente no. Entonces sí que hace falta a lo mejor otro tipo de altavoces para que pueda llegar a todo el mundo. Puede ser como él intenta conseguir, ¿no? Que haya un movimiento político que haga ver a la gente precisamente lo que puede venir. Y hablabas tú de ponerse las pilas. Claro, yo hasta ahora consideraba ponerse las pilas como lo que tú decías, vas a contratar antes a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial que a alguien que no lo sepa. Es como una competencia entre personas. Si Mm, yo utilizo estas herramientas bien, pues voy a conseguir un trabajo o un mejor trabajo antes que otra persona. Pero lo que plantea al final es que estás compitiendo contra máquinas. Hay esa vuelta de tuerca. Ahí, y ya termino la noticia, la alargo un poco, pero es que me resultó muy interesante. Leí un post en LinkedIn de Stephen Klein, que es el CEO de Curiouser.ai y es profesor de ética de inteligencia artificial en Berkeley, que a mí es la parte que más me interesa, ¿no? de lo que hace. Y él acusaba directamente a Darío Amodei de lanzar predicciones catastróficas, decía él, sin evidencia y sin formación económica. Y sostiene de alguna forma, que estas declaraciones de Amodei lo que buscan es inflar el valor percibido de sus compañías durante rondas de financiación. Él y el resto, Sam Altman y todo. Y de hecho llega a decir que OpenAI y Anthropic perdón, funcionan como esquemas Ponzi intelectuales, es lo que dice. Es decir, construyen pues de alguna forma unos sistemas que están basados en el miedo y la ilusión, ni en datos ni en realidades económicas. Y recuerdo, por si acaso hay algún despistado, que al final un esquema Ponzi es un modelo de estafa. Estamos hablando de una estafa realmente cuando se habla de un esquema Ponzi, en el que se promete una rentabilidad futura para justificar inversiones presentes. Es como cuando hablamos de un esquema piramidal. Al final, el beneficio que va sacando está de las inversiones que hacen los demás hasta un punto en el que alguien va a la cárcel y hay un montón de gente que pierde dinero. ¿Vale? Pues básicamente es lo que está diciendo, que están construyendo tecnología, pero también pues, un storytelling, una serie de relatos que están basados en promesas futuras y que este mensaje del miedo lo que hace es a ellos ponerles en una posición de ventaja en conseguir cada vez más pasta y que no están haciendo pasta, ¿no? No están haciendo revenue, no son negocios sostenibles y él llega a decir incluso que los despidos actuales no son provocados por la inteligencia artificial, sino por los ciclos económicos que son habituales
Mm. en la economía, ¿no? En todos, al menos en Occidente. Así que, bueno, luego en ese post, claro, había gente que se posicionaba a su favor y también en contra, había un poquito de todo. Pero era como un poquito zasca que me parecía interesante, sobre todo por esta idea del esquema Ponzi, que te he visto ahí sonreírte y seguro que algo tienes que decir. A ver, es que, a ver, siendo rigurosos, no es que sea un esquema Ponzi, ¿no? Porque eso se puede demostrar que no hay nada detrás, ¿no? Simplemente hay invita a más gente, ¿no? Como se suelen organizar estas estafas, ¿no? Eh, tráete a 3 a la secta, que te llevas una comisión y tal, y ese rollo, ¿no? Así es como se ha hecho esto tradicionalmente. Sí. Em, y sigue ocurriendo, ¿eh? Los últimos grandes, digamos, escándalos con esto han tenido que ver con las criptomonedas y tal. Y bueno, con lo que siempre es esta promesa del dinero por el dinero y tal. Yo creo que el mundo de la inversión, sobre todo de la gran inversión tecnológica, no lo han inventado las empresas de IA, ¿no? Este mundo de la mega inversiones en Silicon Valley en base a valores futuros y tal, esto viene de muy atrás. Ujú, Con Internet se vino muy arriba esto y hemos vivido varias fases. Lo que se va aumentando es un poco quizá las cantidades o los órdenes de magnitud en estas inversiones, pero esto no es nuevo que haya empresas que, a ver, se invierte en base a una promesa de ujú, que y esto siempre se ha hecho, ¿no? Siempre ha habido startups que han levantado grandes rondas de financiación con la promesa de que iban a ser el nuevo Google. Y luego, pues los inversores juegan con ese riesgo, evidentemente. No todas lo van a ser. Me vale con que lo sea una de 50 y entonces hemos triunfado, no lo sé, ¿no? Cómo serán los ratios. Pero no es un esquema Ponzi, es un esquema de inversión capital riesgo de toda la vida y no se puede decir que esta gente no esté haciendo cosas que están cambiando el mundo. Y decir que, y perdón, este tío será un crack, pero desde mi punto de vista, decir que si no tienes revenue no está justificada la inversión es no entender muy bien cómo funciona el tema este del capital riesgo, ¿no? Porque ¿qué riesgo hay en una empresa en invertir en una empresa que es altamente rentable? ¿Dónde está la promesa ahí? Es que eso es lo ujú. fácil, ¿no? Eh, entonces aquí lo que se está jugando es a futuro, como siempre se hace con este tipo de inversiones. Y hay empresas que no son rentables nunca y siguen levantando pasta. Porque no es lo único que importa, ¿eh? Twitter nunca fue rentable, nunca, O Netflix, ¿no? claro. Bueno, claro, todos estos Spotify y todas estas, pero no paran de crecer. Y es que el Ujú. crecimiento también importa, ¿eh? En este tipo en los esquemas Ponzi también, es verdad, ¿eh? Crecimiento importa mucho. Sí, ¿Que se la pueden sí. pegar luego? Evidentemente, pero no porque sea un esquema Ponzi. Será porque, bueno, pues han cambiado las cosas. Y aquí es una apuesta muy fuerte porque nadie puede predecir el futuro. Pero lo que sí se sabe es que desde un tiempo a esta parte, esta gente ha hecho aportaciones a nuestra realidad tecnológica que tienen un valor indudable e incalculable. Entonces, que no sean rentables, bueno, claro, no son rentables porque no quieren, porque si tampoco pueden, ¿no? Porque no pueden parar las máquinas ahora. No parar la máquina me refiero a no pueden dejar de crecer porque entonces se los comería su competencia. Pero, a ver, ganan dinero, tienen cientos de millones de usuarios, si no miles. Es una cosa loquísima esto. O sea, no se está invirtiendo en humo. Estoy muy de acuerdo. Esa idea precisamente aquí detrás de esto no hay humo. Hay algo que, con independencia de cuáles sean los resultados o cuáles sean sus intenciones, está teniendo impacto en la sociedad, está cambiando el mundo. A día de hoy, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo casi considero que soy un junkie de estas cosas. Ahora mismo soy mucho más productivo de lo que era antes, para bien o para mal, pero precisamente porque tengo estas herramientas. Si leía yo creo en un post de LinkedIn de David Hurtado que ayer o antes de ayer, si a él le quitaran hoy todas las herramientas que tiene, que es como que se le caería al mundo encima, entre comillas, por todo lo que es capaz de generar a día de hoy, si a mí me quitas las herramientas básicas que utilizo y luego además en algunas de las noticias posteriores haremos más referencia a eso, coño, a mí me haces una putada. Yo ya dejo de ser tan productivo y tengo que empezar a tomarme las cosas de otra manera y como nosotros
eso le estará pasando a mucha gente. No a toda la sociedad, porque es verdad que estamos yendo por capas y nosotros somos conscientes de lo que hay alrededor y hay todavía muchos sectores en los que esto no es así. Pero bueno, como tú decías, los tiempos son los que son, pero la velocidad cada vez es mayor. Y sí que ha llegado en muy poquito tiempo a mucha más gente de lo que lo han hecho en otras tecnologías. Mm. Entonces, bueno, para mí, en resumen, creo que es bueno el alarmismo. Creo que, como siempre, como bien dices, tiene sus cosas positivas o negativas. Las opiniones de cada uno tienen su parte de razón, pero sea como sea, esto es imparable. Y el que no se prepare, el que no se forme, el que haga pereza, por decirlo así, pues va a tener un problema. Sí, a corto plazo, como seas de los sectores afectados, pues te vas a tener que poner las pilas. Y si te adelantas, pues te habrás adelantado. Y si no, pues tendrás que irás a rebufo y será obligatorio y ya está, pues lo que ha pasado siempre. Yo, con respecto a esto que decías de la dependencia, ¿no? Y de que Sí. si ahora nos lo quitan, pues es un problema. Creo que pasa con todo en la tecnología, ¿no? Y nos pasó, de hecho, tuvimos una experiencia en España hace muy poco, para nuestros oyentes que no son de España, tuvimos una experiencia de un apagón de un día entero, que es algo que aquí no estamos muy acostumbrados a que Ujú. ocurra, ¿no? Y yo puedo contar mi experiencia personal, que yo sentí o sea, yo no tenía acceso a Internet, no tenía acceso, por supuesto, a herramientas de inteligencia artificial, no ya no poder encender la luz. Esto pasó durante el día, o sea, que no fue muy grave, ¿no? Pero, y me entró tal desasosiego que me tuve que ir a una terraza a tomarme unas cervezas allí con unos amigos, ¿sabes? O sea, que imagínate qué panorama. Totalmente, qué desgracia. Tuve que dejar de trabajar para este es el mundo que nos espera sin la IA, amigos. Eh, Cuidado. Muy bien, pues nada, está muy interesante y hay que seguir, yo creo, a la gente que habla con conocimiento, independientemente de la intención subyacente que puedan tener o Ujú. que le podamos intentar adivinar. Y eso no significa que no debamos intentar adivinarla, ¿eh? A mí me parece que es acertado lo que dice este profesor y hay que también dar un poco el contrapunto, ¿no? Porque hay gente que piensa que estos son Elon Musk, todos estos son sumos pontífices y que hay que hacer lo que ellos dicen y evidentemente pues son unas personas como tú y como yo. Hablando de CEOs y de Anthropic, mira, me ha hecho gracia, antes de decir la noticia, te cuento anécdota personal. Porque me ha hecho gracia eso que dices de a quién conoce a Anthropic, ¿no? O a Darío Amodei. Nosotros lo conocemos, la gente que está en el mundillo y tal, pero no tiene la llegada de Sam Altman y Ujú. ChatGPT y todo este rollo, ¿no? Aunque son competencia dura de ellos. Em, yo, tío, empecé a escribir bien Anthropic y a decirlo hace muy poco, porque mi cerebro cambiaba esa H y la ponía entre la P y la I, no sé por qué. Y si te vas a podcasts anteriores, en este también lo he hecho, porque me tengo que acostumbrar, digo Anthropic en vez de Anthropic. Sí. O sea, para que veas es que ni yo lo digo bien, o sea, que no son nada pop, son muy de nicho todavía, ¿no? Dentro de que es una empresa que vale miles de millones de dólares. Peor es lo mío que lo escribo bien y lo digo mal. Sí, también es que vaya nombrecito, ¿eh? Sí. En fin, ChatGPT mucho mejor. Pues, precisamente, hablando de Anthropic, bueno, también se ha sabido esta semana que Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, cofundador y, bueno, un emprendedor muy conocido, no solo por haber sido CEO de Netflix, sino porque él ha estado muy ligado a causas benéficas y es una persona inquieta en este sentido y tal, pero bueno, es un emprendedor de éxito, pues se ha unido al consejo de administración de Anthropic, eh, pues para hacer una labor, ¿no? Digamos, relacionada con la seguridad y la ética. De Ujú. hecho, él se ha unido a un órgano, pues está en el comité de dirección, pero eh, lo ha designado el Long Term Benefit Trust de Anthropic, que es una entidad independiente que supervisa un poco la gobernanza de la compañía con el objetivo de garantizar que el desarrollo de la IA pues, tiene beneficios positivos para la sociedad, para la humanidad, etcétera. Es un poco el rollo al contrario que OpenAI, ¿no? Que de base son una entidad de este estilo y luego Sí. crearon eh,
una normal, vamos a llamarlo así, para poder operar como una empresa, y Anthropic pues tiene lo contrario, ¿no? Son una empresa que luego tiene un órgano que lo supervisa en este sentido, ¿no? Pues Hastings viene un poco pues para apoyar ahí, ¿no? Y va un poco alineado con eh, todo este tema de supervisar los peligros o el impacto que puede tener la inteligencia artificial a nivel economía, a nivel sociedad, seguridad de las personas, etcétera, ¿no? Y es curioso porque, de hecho, ellos han anunciado Claude 4 la semana pasada, ¿no? Que ya hablamos de Mm. ello, ¿no? Modelo que ahora mismo es el que mejor programa y tal. Y con Claude 4 ya sacaron un estándar que se han inventado de medidas avanzadas de seguridad de la IA, ¿no? Que ellos llaman ASL3, que es AI Safety Level 3. Y esto pues no es más que un estándar de calidad que garantiza pues que dentro de una empresa pues se pone la mitigación de riesgos primero para que no les roben los pesos del modelo, por ejemplo, ¿no? Para seguridad sobre Sí. los propios datos, porque el modelo entienden que si pues lo que se ha hecho, la excusa por la que cerraron los modelos, estos, los grandísimos modelos de lenguaje, ¿no? Pues esto cae en malas manos y a ver lo que hacen con ello, ¿no? A ver si van a hacer una bomba atómica, como si no se supiera cómo se hace esto. Eh, pero, pero bueno, que es un estándar de seguridad, ¿no? Y todo esto va muy alineado con implementar medidas para garantizar que se hace un buen uso de la IA. Y parece que Reed Hastings pues, viene un poco a cumplir ese papel de que de garantizar que las cosas que se hacen pues tienen un impacto positivo. Ya digo que él ha tenido un compromiso significativo con causas sociales. eh, en concreto, ha hecho donaciones importantes a institutos que velan por este tipo de cosas, relación de la inteligencia artificial y la humanidad. Ha estado metido en temas también del tercer mundo, por supuesto, y tal. Entonces, es un tío preocupado por el tema, ¿vale? Y Anthropic hace este movimiento. Anthropic, he dicho otra vez. Anthropic hace este movimiento eh, que, bueno, de alguna manera, en este sector, subsector de la inteligencia artificial en concreto, les pone un poco a la cabeza, porque el resto, eh, no recientemente, sino hace cosa como de un año, lo hablamos aquí, empezaron a tomar el rumbo contrario, ¿no? Eh, no solo bueno, el Grok, Elon Musk, etcétera, pues eso ya es sálvese quien pueda, pero recordemos que en OpenAI se prescindió de los departamentos de superalignment, etcétera. En Google hace poco llegó Sergey Brin diciendo dejaros de historias y poneros a sacar cosas y bueno, lo han hecho. Entonces, bueno, pues es una cosa un poco curiosa, ¿no? Y además este fichaje. Sí, a ver, es un tío, desde luego, que trae mucho conocimiento, mucha madurez, seguramente mucha estrategia, comparado con lo que nos pueda traer a lo mejor Darío Amodei, que tiene un perfil muy distinto. Y de alguna manera, pues igual hasta puede ser un pequeño contrapeso. Precisamente lo que veníamos hablando antes del discurso de Darío Amodei, que en esencia, pues seguramente lo comparta. Hay una parte de conciencia social detrás de todo esto, que también es lo que trae Amodei sobre la mesa. Quizá el enfoque que pueda dar Hastings, ¿no? Como, sí, Reed Hastings. Hastings. ¿Eh? Sí, Eh, Anthropic. efectivamente, Anthropic. Entonces, puede ser algo que ayude también a que ese alarmismo que estábamos comentando antes, pues se tome de otra manera. También yo creo que lo que te da a entender su entrada, incluso aunque sea en este papel que estamos comentando, es de jugar a largo plazo, de verdad. Justo, la verdad, cuando antes hemos hablado en la noticia anterior y he mencionado Netflix, no era consciente de lo que íbamos a hablar ahora en este punto, pero es verdad que todo eso, todo ese proceso que han pasado en Netflix, que ya llevan unos cuantos años, que no es el que quiera pensarlo, yo creo que son por lo menos 15 años, ¿no? Los que lleva Netflix. Sí. O No, por ahí anda. Netflix lleva más porque originalmente ellos se dedicaban a Sí.
a mandar, alquilar vídeo por correo, ¿no? Porque Sí, el tema del correo en Estados Unidos siempre ha funcionado y en este caso, pues, eran películas, así que podías cogerte, un videoclub, pues eso, remoto, ¿no? sí. Y luego ya se convirtieron en la plataforma, o sea, con cuando Internet tuvo el ancho de banda que requería esto, tuvo la capacidad técnica, pues ya se convirtieron en lo que son ahora, ¿no? Es una empresa que tiene bastante solera. Pero si hablamos de Netflix como la compañía que conocemos hoy en día, podemos decir que tendrás entre 15 o 20 años, no lo sé exactamente, lo que es la Ponle plataforma. que fuera 2010, alrededor de 2010, yo creo, cuando realmente surgieron como plataforma de streaming, al menos ya con cierta notoriedad, ¿no? Desde luego son el estándar, o han sido los pioneros de todo esto y los que han ido marcando el camino que están siguiendo. Entonces, básicamente, sean 15 años o 20 años, a lo que voy es que es un tío con mucha experiencia que ha pasado por un negocio que ha sabido cultivar a largo plazo, que ha sabido pasar por esto que estamos diciendo, de nunca termina de ser rentable, no hace más que levantar, pero no lo que hay detrás no es humo, sino que realmente tiene buenos fundamentos y pueda a lo mejor ayudar, y más en este punto en el que, como decíamos antes, OpenAI, por muy buenos que sean, que son muy buenos, están como en ese segundo escalón, por detrás de... ¿He dicho OpenAI? Bueno, Anthropic, esté en ese segundo escalón por debajo de OpenAI y pueda ayudar a lo mejor a entrar en mayor competencia, ¿no? A tener unas miras un poco más amplias y unas ambiciones un poco más grandes de poder luchar realmente contra OpenAI y colocarse ahí. Y el hecho de que sea un filántropo y todo eso, pues bueno, siempre está bien, ¿no? Parece que Hmm. eso puede aportar más que otra cosa. Eso vende, desde luego. Sí. Pero bueno, no sé si el movimiento tendrá una segunda derivada, o también puede ser un retiro dorado de estos, ¿no? Vete a saber. Te va aquí a dar consejitos. Puede Em, ser. mm. Pero yo creo Sí, que es un tío que está genuinamente interesado en determinado tipo de cosas y él quiere ir allí a empujarlas, ¿no? Eh, no sé cómo funciona el mercado de fichajes con este tipo de gente, pero bueno, son cosas que han hecho varias compañías de las que están en la picota, ¿no? De la inteligencia artificial en los últimos tiempos. Pues en el board de Amazon entró Andrew Ng, mm, eh, cosas de este estilo, ¿no? Y no sé si ahí se pegarán por ellos o simplemente, pues, quien decide es la estrella, ¿no? Que tiene cierta sintonía con alguien de allí y decide irse a la empresa que quiere, pero bueno, esto es un poco como estamos en verano, pues hablamos de fichajes, ¿no? Eh, efectivamente. Ahora ¿va a hay que jugar ver. va a jugar el mundialito de clubes Red Hastings? Eso lo Seguramente sí, ¿no? Le habrán pagado suficiente como para que ese mes lo tenga. yo creo que sí. Ese mes lo pagará Anthropic y yo le voy a quitar la H a partir de ahora. En lugar de ponerla entre la T y la R o entre la P y la I, pues directamente diré Anthropic y eso siempre me garantiza La equivocarme. H muda, de toda Sí, la vida. No la se H inventó muda. uno. Muy Muy bien. bien, pues pasamos si quieres a otra cosita. Voy a dar la vuelta al orden que tenía de las noticias y traigo una de doctores, que ya sabéis que de vez en cuando traigo alguna noticia de estas, porque bueno, porque creo que merece la pena que no perdamos de vista, más allá de salseos y de otras cosas que comentamos a veces, pues los aspectos positivos que tiene la inteligencia artificial y que pasan en muchos casos por la medicina, ¿no? Por lo que pueden aportar a la medicina. En este caso, si queréis, es un poquito más mundano, pero bueno, leía esta semana una noticia que venía a decir que la inteligencia artificial está cambiando la manera en la que los doctores están documentando toda la información relativa a los pacientes, ¿no? A las visitas de los pacientes, con la atención a los pacientes. Esto, pues seguramente nos suene, pero vamos a hablar de herramientas concretas. Y aquí hay una que es de Microsoft, como no podía ser de otra manera, que se llama Dragon Copilot, y, y otra que es una startup que se llama, no sé cómo se dirá, cómo se pronunciará, Abright, supongo, Abridge, escrito, pero voy a decir Abright, por si acaso, y ya está. ¿Y cómo están entre los dos compitiendo?
y haciéndose, yo creo que mejores por lo que he ido viendo, con el objetivo de ayudar a los médicos a generar mejor documentación clínica sin que tengan que dedicar tanto tiempo. Aquí tenemos que pensar que cada vez que un médico nos atiende, tiene que dedicar luego un rato a escribir lo que pasó. De hecho, cuando estás en una consulta con el médico, normalmente la mitad del tiempo está ahí tacatá, con el teclado tratando de meter lo que le has ido contando. En Estados Unidos, por lo que venía a decir la noticia, hablan de que llegan a ser 2 horas de papeleo por cada hora con pacientes. A mí me parece excesivo, pero no sé tampoco cómo funcionan las cosas allí. Igual tienen que tener mucho más papeleo de lo que tienen aquí. Pero venía a decir la noticia que el 40% de los médicos llega a plantearse en algún momento dejar la profesión por culpa de esto, ¿vale? Porque hay no me va a salir la palabra ahora mismo, pero bueno, Tienen que burocracia. escribir mucho. Sí, No les demasiada gusta burocracia nunca, de escribir nunca les y ha no gustado saben, escribir a los médicos. no tienen buena letra ni con el teclado tampoco, no hay que les entienda, ¿no? Entonces, pues como no podía ser de otra manera, sin mucha sorpresa, pues hay herramientas de inteligencia artificial, entre las que están las dos que hemos comentado, que son las que parten el bacalao, que pueden escuchar las conversaciones entre médico y paciente y generar pues, notas clínicas que tengan una cierta estructura, con los términos médicos, con todos los códigos que necesitan yo qué sé, de pruebas, facturación, resúmenes, todo lo que esperaríamos tener si le pidiéramos a una herramienta que automatizara todo este paso del speech to text. Al final, lo que buscan, lo consiguen, en principio, es quemar menos a los médicos para que no tengan que pasar tanto tiempo escribiendo, si acaso revisando lo que ha generado la herramienta y retocando si hace falta. Y como no, pues esto te trae también lo de siempre, dilemas de privacidad, de seguridad, bueno, pues lo típico, porque al Mm. final es de la información más sensible que podemos tener. Pasa en España, pasa en Europa y pasa allí también. Y lo que se planteaban en este post, de alguna forma, es si esto está haciendo que la medicina sea más humana o simplemente solo más eficiente. Y Mm. aquí, desde mi posición, que no soy médico, no sé lo que soy a día de hoy, pero una de las cosas que más hago precisamente son reuniones comerciales y utilizo una herramienta, en este caso se llama Paper AI, en todas mis reuniones que, como decía antes, me ha convertido en un yonki. Ya no puedo, no es que no pueda vivir sin ella, pero es que me hace mucho más eficiente, pero sobre todo me permite en las conversaciones con los clientes hacer algo que antes no podía hacer tan bien, que es concentrarme en lo que están diciendo. Escuchar, ¿no? Claro, eso es. Antes tenías que escuchar y a la vez escribir para que no se te pasaran las cosas. Sin embargo, con esto te permite centrarte en lo que están diciendo, contestar y luego tener una herramienta que te va sacando realmente lo que has estado hablando y que es magia. Es, en fin, no tengo que andar tomando notas de una forma tan frenética y cuando termina la reunión, 2 minutos después, cuando se procesa todo, tengo los puntos clave, resúmenes, los follow-ups, qué es lo que les interesa, qué es lo que no, lo único que tengo que escribir son las ideas que pasan por mi cabeza y que a lo mejor no verbalizo en un momento determinado. Eso Ujú. sí, pero el resto de cosas lo puedo hacer bien. Claro, yo me lo planteo como un médico. ¿Qué prefiero como médico? Pues tener una herramienta que se ocupe de toda esa mierda y que yo me pueda también centrar en que el paciente me cuente las cosas, en darle un feedback, en tratarle lo mejor posible y luego, pues si tengo que escribir unas notas mentales de ideas que se me van ocurriendo, pues también yo creo que mucho mejor. Es mejorar la calidad, no solamente hacerte más eficiente. En el caso del médico, si quieres, lo puedes ver como mejorar la calidad de la atención. ¿Poder atender a lo mejor a más pacientes? Seguramente sí, pero sobre todo poder atenderles mejor, que es lo que muchas veces nos falta. Y básicamente era esa un poco la reflexión, no sé cómo lo ves. Mm. Sí, me parece que es un uso de el que están haciendo Microsoft y esta gente de Abridge se pronuncia. Vale, Lo acabo de buscar, no tenía ni idea. Pero Abridge, que significa abreviar. em, pero bridge se pronuncia igual que puente, bridge. Y, y como ya sabéis cómo son los ingleses, ¿no? Cada palabra distinto. sí. Y, y es un uso de los que nosotros, de hecho, lo estuvimos comentando en los inicios de todo esto, los años 2023 y tal, Ujú. decíamos, de los primeros que se nos ocurrían, ¿no? No Sí, tarda en llegar. También porque no debe ser fácil meter cabeza ahí y implantar este tipo de sistemas de manera productiva, etcétera. Pero evidentemente es algo
totalmente lógico. Tú has puesto un ejemplo muy bueno, que es el de las notas de las reuniones cuando las haces, principalmente cuando las haces en remoto, pero no solo, ¿no? Se puede aplicar también a reuniones presenciales. Evidentemente, pues llegaremos a un punto en el que tomar notas de una reunión no sea algo en lo que tú pienses. Simplemente es algo que ocurre, ¿vale? Mm, Luego habrá que ver los SLAs de esto, ¿no? Porque si tú das por sentado que esas notas van a estar y luego un día no están, pues puede hacer un daño bastante grande. Por lo tanto, ese tipo de cosas también hay que controlarlas. No digamos ya si nos lo llevamos a tomar notas sobre pacientes en la consulta de un médico. Imagínate, o sea, es lo primero que se me ha pasado por la cabeza, pues yo soy informático y yo pienso en cómo pueden fallar los sistemas, ¿no? O cuáles sí. son las consecuencias. Tengo ese sesgo. Imagínate si el médico se despreocupa y levanta las manos con el tema de tomar notas y luego termina el día y las notas no se han tomado. Eh, no digamos ya si hay automatizaciones en plan la máquina le manda la receta o cosas por el estilo, ¿no? Em, al paciente. Yo, de todas maneras, en este caso concreto de los médicos, em, yo creo mucho en el tema de que la inteligencia artificial mejore la vida de los trabajadores, pero en el caso concreto de los médicos, y no tengo nada en contra de los médicos, me importan más sus pacientes. O sea, creo que es un servicio tan fundamental que casi en quien hay que pensar primero, en cómo repercute positivamente, es en el paciente, porque el paciente aquí es lo importante. Hay problemas en la sanidad, nos ocurre con la sanidad pública en España, ¿no? Que no dan abasto, que hay listas de espera gigantescas y tal. Y dices, bueno, claro, esto es una solución, ¿no? Automatizar parte del proceso y tal. Es una solución que puede atacar directamente a ese tipo de indicadores que dicen, oye, pues queremos acortar las listas de espera o que se atienda a más pacientes. ¿En qué se traduce a esto? ¿No? ¿A qué se traduce esto? En que un médico en un día pueda atender a más pacientes. Y me pregunto, ¿esto es lo que quieren los médicos? Ahora se quejan de que un porcentaje alto de su trabajo es burocracia. Pero si tú dices, tú tienes acordado con, yo qué sé, el sindicato de médicos tiene acordado que el médico atiende a 17 pacientes en el día. No sé los números, que Ujú. nadie me mate. Em, y de repente dicen, bueno, os hemos quitado la burocracia con esta herramienta, ahora tenéis que atender a 32. ¿Cómo sería recibido esto desde el punto de vista del colectivo de los médicos? ¿Tiene un beneficio? Indudable, beneficio entre comillas, porque a lo mejor estamos hablando de unos números que a la gente no le da abasto a la cabeza, pero evidentemente si es un 30 o 40% más, yo me he pasado, si no 17, pues 25 o Ujú. Sí, 28 pacientes, ¿no? Pero a lo mejor tú le dices al médico, tienes que atender a 28 y dices, tú estás loco, es que no me da la cabeza para esto, ¿no? O al final voy a pasar peor consulta. Claro, lo que tú decías de consulta de mayor calidad, si tú no alteras ese indicador del número de pacientes que, claro, ataca algo tan inmediato como que te atiendan antes, como que las listas de espera sean más cortas en los especialistas, etcétera, pues es como más vago de medir, ¿no? Pero claro, ¿el médico quiere eso? Porque tú dices, muchos se plantean dejar la profesión por este tema. Yo me preguntaría cuántos se plantearían dejar la profesión si de repente les aprietan las tuercas solo con los números, ¿no? Que es una cosa un poco fría, pero diciendo, ¿no? ¿Te sobra un 40% del tiempo? Toma, aquí tienes eh, un regalito. Pero claro, para mí en quien hay que pensar es en el paciente. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Pues yo tengo seguramente la idea de que lo mejor para los pacientes es que los médicos puedan atender más, pero sin llegar a un punto de saturación. O sea, que haya como una holgura que ahora seguramente no les permita la burocracia. Pero esa holgura no es te quito un 40% del tiempo y hasta luego, ¿sabes? Tiene que atacar algo sensible para el paciente. totalmente. Si nos lo traemos un poco a España y sabiendo todo lo que hay, a todos los niveles, hay pública, hay privada, en cada comunidad autónoma hay sus diferencias también.
Pero una de las cosas que sí que más o menos te cuenta todo el mundo es que los médicos se quejan de que no tienen tiempo para atender a la gente en condiciones, de que tienen que alargar las consultas, de que terminan tarde. Eso hace que terminen más cansados, que a lo mejor si tú eres el último del día te atiendan peor y como mínimo el tener esa capacidad de poder dedicar más el tiempo a la persona, de reducir un poco las jornadas, atendiendo a los mismos, ¿no? No te digo ya otra cosa, o incluso atendiendo un poquitín más, no lo sé. Pero poder hacerlo con esa calidad, yo creo que sería bueno de forma general para la sanidad, ¿no? El que no te detecten mal o te dejen de detectar una enfermedad por el hecho de que estén cansados o no te dediquen el tiempo suficiente, debería ser una métrica que como mínimo habría que evaluar y que yo creo que no estamos haciendo. Fíjate lo que pasó con el COVID. En el COVID lo único que existía era, perdón, durante la COVID lo único que existía era la COVID, y ya está, y la cantidad de gente que se quedó por el camino con otras enfermedades, pues no fue tampoco pequeña. Y eso seguramente que es algo, un hecho aislado, si lo quieres ver así, porque no tenemos las mismas situaciones, pero ya eso como mínimo nos tendría que llevar a plantearnos otra serie de cosas. Sea como sea, has tocado un punto que es bastante relevante porque te decía que tenemos Microsoft y tenemos a Bridge. Microsoft tiene un enfoque que es, por lo visto, más centrado en el dictado y llevar una gestión de las consultas y, si quieres, más ingenieril, ¿vale? Y en el caso de Abridge, por lo visto, se habían centrado en lo que a priori es más complejo, que es el hecho de poder tratar con múltiples lenguajes. En Estados Unidos, pues, gente que es de todas partes y que tienen acentos distintos, errores de pronunciación y de pronunciación médica, médicos que pueden venir de, yo qué sé, tener un acento indio, te pongo por decirte algo, ¿no? Pero que estén trabajando ahí, o latinoamericano, sin que sea perfecto de Estados Unidos, pero que hay que entenderles exactamente bien. Y, y una de las cosas que decía el CEO de Abridge, leo textual, no nos pagan por cuidar, nos pagan por documentar que cuidamos. Lo cual llevaba también en el post a hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Estamos diseñando el sistema de salud para el paciente o para algún tipo de algoritmo que vaya a mandar información al seguro, por decirlo así? Entonces, es Ujú. verdad que hay un punto ahí en el que hay que tener cuidado con cómo se enfoca todo esto. Sí, sí, totalmente. Eso ha dado en el clavo, ¿eh? Porque es que al final hay, hay métricas que se pueden volver perversas Eso es. y hay que ver a quién está beneficiando eso, ¿no? Yo como, o sea, yo pienso en que hay que pensar siempre en el bien del paciente, porque todo esto Sí, existe porque existe el paciente y para eso el médico tiene que tener unas condiciones de trabajo. El médico es la pieza clave en la atención del paciente, por lo tanto, tiene que tener unas condiciones de trabajo que sean las óptimas, ¿no? Las mejor posibles. sí, Los recursos que necesitan, el tiempo para descansar, no hacer cosas que no tienen que ver con que eso es lo que ataca a esta gente, ¿no? No tienen directamente que ver con su expertise y su desempeño, ¿no? Sino que son chores, ¿no? Como dicen los ingleses, que simplemente había que hacer. Pues mira, la IA en muchos casos viene a atacar este tipo de chores, mm, tareas que nadie quiere hacer. Una buena heurística que nosotros usamos mucho para decidir si no si usamos IA necesariamente, en muchos casos es así, porque claro, sino si automatizamos, o sea, si hacemos la inversión en automatizar una tarea, no es tanto, desde el punto de vista de me quita mucho tiempo, sino, nosotros usamos más, digo nosotros porque comparto esto con más gente en AI Hackers y en Product Hackers, em, usamos la heurística de no me apetece, ¿no? No es tanto si me ahorra tantas horas a la semana, que bueno, eso depende un poco tal. Sí, pero a mí una cosa que me quita tiempo, pero que me gusta hacerla, ¿no? Que me veo bien ahí, mm, sí, oye, a ver si me pongo ya con esto que me gusta. No tengo tantas ganas de quitármela de encima, evidentemente, pero una cosa que me quita 8 minutos al día, pero que se me hace tan cuesta arriba que ya solo abrir esa pestaña, me está haciendo encontrarme mal, eso es lo primero que yo, intento automatizar, intento delegar en la inteligencia artificial. Y entiendo que es un poco la sensación que debe tener un médico que se tira estudiando la tira de años, que tiene un trabajo donde trata con cosas que son ultrasensibles, o lo más sensible que existe seguramente, que es la salud de las personas, y de repente se ve
que está gastando la mayor parte de su tiempo, pero aunque fuera poco tiempo, en rellenar una ficha de la última herramienta que se le ha ocurrido contratar al director del hospital porque es de un colega suyo o lo que sea, y que le está quitando de hacer todo lo otro, pues evidentemente, pues eso es lo primero que hay que pensar en quitarle de encima. Eso es una buena manera de mejorar sus condiciones. Pero como digo, siempre pensando en el paciente. Y eso en este tipo de gremios, yo creo que es lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el universitario, esto ocurre, vamos, aquí ya me van a matar, pero esto ocurre en la universidad, sobre todo en la pública en España, ¿no? Eh, Se piensa más en la investigación que en la docencia en muchos casos. No, Ujú. no voy a generalizar, pero esto ocurre, ¿no? Se da más importancia, ¿no? Porque, claro, hay un incentivo de trienios y todo esto que va orientado por ahí y esto lleva a que haya gente que no quiera dar clase. Y dices, pero ¿por una universidad para qué existe, amigos? Pues esto es lo mismo, o sea, tú existes por los alumnos y la atención sanitaria existe por los pacientes. O sea que hay que medirlo siempre desde ese punto de vista. Y perdón, por esta chapa que a veces me inspiro, pero es que este tema me toca mucho. Eh, Yo te perdono, no te preocupes, te perdono por toda la audiencia. Muchas gracias. Puedes dormir tranquilo. Vale, llevamos un ratito, vamos con la última, si te Sí. parece, ¿vale? Que, bueno, es una que a mí me ha llamado la atención porque creo que es algo que va a marcar, no digo el signo de los tiempos, pero sí que va seguramente a suponer una tónica que veamos repetida en muchas más ocasiones, que es que Grammarly, ¿sabéis? Grammarly, este servicio de corrección ortográfica que se integra con tu herramienta online y tal, pues ha obtenido una financiación no dilutiva, o sea, una inyección de dineros de 1.000 millones de dólares, no es mucho, ¿no? 1.000 millones hoy en día. Bueno, Eh, para mí sí. una inyección de 1.000 millones de dólares, no por acciones, sino por beneficios futuros de los productos y tal, entiendo, eh, para que se conviertan, o sea, para que pivoten, básicamente, a ser una plataforma integral de productividad impulsada por IA. A mí me parece que es una cosa que tiene bastante sentido y que seguramente veamos movimientos de este tipo en otros actores que han sido predominantes en el mercado en servicios de estas características. Porque, claro, una empresa como Grammarly tiene que plantear, o sea, entiendo que llevan un tiempo planteándose muy seriamente cuál es su futuro. Pero ahora mismo es un buen momento, quizá un poco antes, pero nunca, o sea, más tarde es peor. em, para pegar un cambio y aprovechar la base de usuarios que tienen, antes de que eso desaparezca. No sé cuáles serán sus números, pero han hecho una apuesta ambiciosa y han conseguido que llegue alguien y les inyecte muchísimo dinero para pivotar. Esto, a ver, puede tener varias razones, ¿no? O sea, la saturación del mercado y cómo está el producto y todo esto puede ser una, evidentemente. Eh, el querer aprovechar una oportunidad en la que ahora se están metiendo, pues esto, los Notion, Google Workspace y todos estos, pues también puede ser que quieran aprovecharlo ahí con tal, pero bueno, se nos pueden ocurrir más cosas, ¿no? Como que están eh, pintando la casa para salir a bolsa, no lo sé. En Esquema cualquier Ponzi. Sí, puede ser, otro esquema Ponzi, ¿eh? Mm. Pero bueno, que yo creo que esto será una tónica que, como digo, se repetirá porque hay compañías, que han tenido, bueno, que son compañías de éxito, que han tenido una posición dominante con servicios que hoy en día empiezan a dejar de tener sentido como servicios únicos, porque son problemas que te resuelve ChatGPT, diciéndolo así rápidamente, ¿no? No sé, no es solo no es solo un servicio de corrección así offline el que tiene Grammarly, porque se integra muy bien con un montón de productos y tal, han hecho mucho trabajo ahí. Pero claro,
evidentemente ellos verían su futuro incierto. Totalmente, totalmente. Tienen que defenderse de alguna manera. Como bien dices, al final son un asistente de escritura. En su forma básica es lo que son. Y eso en esa forma tan básica te lo puedes tener con Claude, con ChatGPT o con cualquier cosa, entendiendo que hay diferencias, sobre todo a nivel de producto, Mm, ¿vale? Que es donde seguramente Caramarly tiene una ventaja. Hablabas de los números. Por lo que he visto así por encima, tienen más de 40 millones de usuarios diarios, lo cual yo ujú. creo es una base bastante También. interesante, que ha ido aumentando pues, de 30 millones que tenían hace como 2 o 3 años, o sea que siguen creciendo realmente, eso también está bien, ¿no? Ver la tendencia. Ha superado los 700 millones de dólares en ingresos anuales y tiene una valoración de 13.000 millones. En este sentido, esto donde he visto la información, lo que te viene a decir es que en 3 o 4 años esa valoración no había cambiado, seguía siendo la misma. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Seguramente han llegado a un punto de saturación que encima se ve amenazado precisamente por la aparición de la IA generativa y no les queda otra más que mirar hacia los lados, de ver hacia dónde se desplazan y Mm, de tener una básicamente, yo creo que están hablando de hacer una suite que pueda competir con Google, con Microsoft y de llegar a ese punto, ¿no? mm, Entonces, o apuestan todo ahora o si no puede empezar a diluirse y a convertirse en un zombie, que también pasa muchas veces hasta que empiezas a echar gente y desaparecen. Hasta el momento, por lo visto, habían recaudado más de 1.500 millones en financiación, o sea que ya están acostumbrados a levantar bastante pasta y son como 1.000 empleados en varios sitios. Estamos hablando de una empresa con recorrido, que resuelve un problema, que es seria, que tiene trayectoria, que está estancada, pero que está viendo una oportunidad y lo que pasa es que, claro, va a competir contra los dos más grandes. claro. Es que Algo tendrá que hacer bien. te metes en un sitio muy difícil, ¿no? Pero bueno, que a ver cuál es la alternativa. Yo creo que tienen un problema con esta decisión, que es el nombre. Sí, Ahora con el nombre, ¿qué hacemos? sí. Grammarly. Eh, igual le ponen otro nombre a la suite. ¿Eh? Eh, eh, Bueno, aquí tenemos un cambio reciente de Cepsa a Moeve que no tiene absolutamente nada que ver. Y digo un nombre con el otro, y que yo mm, creo que es peor ya Moeve que Cepsa, más sí. complejo. Y sin embargo, son apuestas que se hacen, ¿no? Entonces, pues lo pueden intentar también. Mm. Pero bueno, está claro que el mundo está cambiando. Es Ujú. decir, esto fuerza a que se tomen decisiones de calado en muchos sectores y, no recuerdo cómo era el, el dicho, dice Corti mucho, de la muerte me cogió trabajando o que aludía un poco a estas empresas que son serias, que trabajan bien, que son muy eficientes y tal, pero que de repente, pues por no estar atentos a lo que hay que estar, cómo se mueve el mundo y los mercados, etcétera, pues se encuentran en muy poco tiempo con una situación que ya no pueden remontar, ¿no? Sí, antes hablábamos de la adaptación que tenemos que tener las personas y no podemos olvidar que lo que hay detrás de las empresas, sean grandes o pequeñas, pues no dejamos de ser personas y que la adaptación tiene que producirse también a ese nivel. Hay Mm, empresas que o se adaptan o mueren, como estás diciendo, por muy buena trayectoria que tengan, por muy serias. Yo qué sé, el primer caso, si queréis, paradigmático que nos viene siempre a la cabeza es el de Kodak. Tráetelo aquí a este entorno mm, y nos podemos encontrar con un montón de casos como este, con toda la que está por venir todavía. mm. Esto engarza un poco con lo que hemos hablado al principio de las palabras, los vaticinios de Darío Amodei, Mm. que, bueno, que hablaban de que pues hay gente que no tiene, mm, no sé, no tiene ese sensor activo que le avisa de que algo está pasando. Aquí ya no hablamos de empresas, como tú dices, hablamos de personas, ¿no? Y ocurre como
les puede ocurrir como a la rana esta que vas cociendo lentamente, ¿no? Que, oye, algo está cambiando a tu alrededor. Yo creo que si tú sientes eso, algo tienes que hacer, ¿no? No te puedes relajar y ocurre a todos los niveles. Sí. Yo me lo llevaría, mira, como consejo para nuestra audiencia, y lo vuelvo a decir otra vez, a nivel individual, eh, nadie puede decir, y esto tenemos muchas discusiones en el mundo del desarrollo de software, ¿no? De lo que va a pasar con los programadores y todo esto. Nadie puede decir qué va a ser de la profesión de aquí a 5 años. Ujú. No puede nadie. O sea, quien te diga van a desaparecer los programadores, está tirándose un triple, y quien te diga vamos a seguir programando se está tirando otro. Es decir, Sí. pero la otra cancha. Entonces, pero lo que es innegable es que tú no puedes abstraerte de lo que está pasando. Hay que estar ahí. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Cuando yo entrevisto a estos chavales que me vienen y me dicen, no, a mí no me da buen rollo el tema de la IA, yo lo primero que les digo, yo no dejo que se vayan al menos sin ese feedback, ¿no? Yo te aconsejo una cosa, desde mi punto de vista de persona que tiene ya unos años, ¿no? Y que ha visto cambios y tal. Si quieres, o sea, no te puedo decir, esto es mejor, esto es peor. Me dicen, ¿qué es mejor? ¿Windsurf? ¿Curso? No sé, tío, prueba. Pero lo que no puedes hacer es no probar. Es decir, tienes que estar ahí porque alrededor están pasando cosas y eso es innegable. Entonces Mm. tú no puedes quedarte parado y esperar como si esperas a que pase una tormenta y a que luego amaine. No, cuando pase la tormenta el mundo será distinto. Entonces, lo que hay que hacer es navegar y ya está. No tiene mucho misterio, pero hay que abrazar un poco esa idea de que el cambio es algo inevitable, ¿no? Y entonces, esto es un cambio y hay que estar ahí, simplemente. Sí, el cambio siempre se va a producir, muchas veces no como te esperas, sino de otra forma distinta, pero contra esa cultura a mí me pasa, la verdad es que tengo que reconocer que me enerva un poco, ¿no? Contra esa cultura del esto no va a pasar y del nunca pasa nada, al final lo que ocurre es verdad, seguramente de forma individual cada circunstancia tiene una probabilidad pequeña de que ocurra, pues seguramente la probabilidad de tener un apocalipsis zombie es pequeño, de que venga un apagón es mayor, de tener pues mira, ya que hablábamos de la COVID, pues de tener una COVID, pues, bueno, seguramente mayor, pero la gente tampoco piensa que va a ocurrir. Pero hay tantas circunstancias que se pueden dar que por pura estadística una de ellas pasa y es la que te cambia el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar seguramente con los pies en la tierra, pero sí con los ojos abiertos, como estabas diciendo tú, y Claro. pendiente de qué tengo que hacer por si acaso, porque si algo pasa, van a cambiar cosas y yo tengo que estar preparado para cambiar. Y bueno, pues para eso seguramente efectivamente, la juventud te lleva a pensar que eres indestructible y cuando ya llevas unos cuantos tiros dados, te das cuenta de que las cosas sí pueden salir mal y que terminan, pues mira, la tostada termina cayendo por el lado de la mantequilla, de alguna manera. Mm. Así que, bueno, pues el que nos escuche y haya llegado hasta aquí, se lleva encima esta propina. Toma ya, unos consejos de calidad, ¿eh? Eso es. Aquí hay que meter Cambiando, publicidad para hacer caja. cambiando vidas. Muy bien, pues nada, yo creo que lo hemos clavado. Hemos tratado unos temitas que nos han dado para cuñadear, que es lo que a nosotros nos gusta. Hablando de cuñados, el pantomima full de esta semana trata Sí, sobre inteligencia artificial. Lo recomendamos desde aquí a nuestra audiencia. eh, y si te sientes identificado, tampoco te preocupes, mucho nos pasa a todos. Así que disfrutadlo, disfrutad también de la semana y bueno, pues nos vemos en la siguiente con más noticias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo. muchas gracias a todos. Un abrazo.